Queridos hermanos, seguimos reflexionando la palabra de Dios todos los días que se nos pone, ¿verdad?, al alcance para que podamos vivir, entusiasmarnos sobre todo con la palabra del Señor. Estamos leyendo del profeta Jeremías 38, 4, 6, luego del 8 al 10. El tema central es lo que nos dice Jeremías: trataron inicuamente a Jeremías, es decir, al profeta. ¿Cuál es esta historia de Jeremías, que es el que quiere reconstruir? Y Arajía, que quiere decir Yahvé, que reconstruye nuestra historia, Yahvé que nos reconstruye a nosotros. Quiere decir, lleva. De familia, de sociedad, etcétera, etcétera. Vamos a poder reconstruir en la medida en que nosotros encontramos el sentido de nuestro camino en el Señor. Sin embargo, aquí dice que los dignatarios del rey le dijeron: que muera Jeremías, porque está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y a todo el pueblo con semejantes discursos. Es decir, Jeremías sale al encuentro y le dice: che, socio, si nosotros presentamos el mal y queremos luchar y le estamos mandando a los soldados a luchar, sobre todo contra el ejército, ¿verdad?, babilónico que está entrando aquí en la ciudad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Solamente le estamos exponiendo a la muerte. No vamos a vencer, no vamos a triunfar. Y entonces, claro, a los otros no les conviene, a los políticos, que salga el pueblo a luchar, que salga el pueblo entonces a dar su vida. Ahora Monburuye. Entonces Jeremías le baja la caña y le dice: no, la cora hay de la MP mañana y el pueblo que está sufriendo, doy coibe. Y claro, entonces los dignatarios del rey le dijeron: que muera Jeremías, porque está desmoralizando a los soldados. No, mi oñe vayan de contra. Orejina somos los dignatarios, nosotros somos los que estamos aquí al frente y somos nosotros los que tenemos que dar las órdenes y no ese profeta ahí que está desmoralizando a la gente. O mejor dicho, que le está haciendo entrar en conciencia a este pueblo, ¿verdad? Ojalá tengamos mucho de esto también en nuestro pueblo. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia, respondió el rey a Sedecías. Ahí lo tienen, está en su poder. El rey no puede nada contra ustedes. Ellos se apoderaron de Jeremías y lo arrojaron en el pozo de Malquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. Entonces, queridos hermanos, fíjense cuando nosotros no queremos escuchar la palabra de Dios, no queremos escuchar al profeta. Hacemos cualquier huirorí. Y entonces a aquel que nos está queriendo ayudar para que no llevemos a un genocidio, para que no llevemos a una pobreza, para que no llevemos entonces a una desgracia al pueblo, sin embargo, preferimos matar al profeta. Preferimos matar a aquel que nos está iluminando y nos está diciendo que la cosa no está tan bien. Y damos esta gracia primero de tener la fuerza de decir, de denunciar aquello que está mal cuando las cosas no andan bien. Que el Señor Jesús nos bendiga a todos nosotros, especialmente a nuestro país. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.